entrevistas en 24 horas. Son las 7:29 y vamos a hablar de la situación económica del país. Está con nosotros José Hidalgo, director de Cordes. José, ayer Cordes hizo una rueda de prensa que no es habitual, que reúna además a todos los miembros de Cordes. ¿Por qué lo hicieron? Además hacen un llamado muy, de alguna manera, serio y dramático sobre la situación del país. Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad fue una rueda de prensa totalmente atípica, ¿no? En Cordes procuramos aportar a la opinión pública con nuestros criterios, con nuestras publicaciones, pero lo de ayer fue un llamado porque vimos que el anuncio que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, de que no se van a poder pagar a tiempo los sueldos de enero, ya fue un punto de quiebre. Estamos hablando de un Estado en una situación de tal estrechez que si no tiene para pagar los sueldos, que es su obligación más urgente, digamos, tampoco tiene para pagar a las transferencias a los hogares pobres, para pagar las deudas que tiene con proveedores del sector privado y que puede llegar incluso a estar en una situación de quiebra que comprometa no solo a quienes dependen de esos pagos, sino a la economía en su conjunto. Ahora, 5.000 millones más o menos de déficit fiscal, que es lo que dijo el gobierno que encontró al país en el mes de noviembre. ¿Es así como para no tener para pagar? Pues una, digamos, sinceración que tuvo el ministro a diferencia de otros ministros. Es decir, hoy yo fui sincero, los otros no fueron sinceros, siempre se atrasan. A ver, el ministro dio dos cifras. O sea, una es la que tú acabas de mencionar del déficit de 5.000 millones, que en realidad parece que se acerca más a los 6 que a los 5. Todavía no tenemos las cifras oficiales. Y el ministro dio una segunda cifra que es de atrasos. Y también eran por una cifra similar de más o menos 4.000 y pico, de los cuales 1.000 millones correspondían a atrasos con el sector privado solo del año 2023. Tengo entendido que del año 2022 también se heredaron como 1.000 millones más de atrasos y por lo tanto estamos hablando de una situación en la cual ya se ve claramente que el gobierno no tiene el dinero suficiente para poder hacer frente a sus obligaciones y esto, insisto, no compromete únicamente a las empresas, en este caso, que brindan algún bien o servicio al Estado, sino que luego esas empresas, por ejemplo, no les pueden pagar a sus empleados o a sus proveedores. Y eso a su vez genera también una contracción en la economía en su conjunto. Mucha gente se preocupa del impacto que el eventual incremento de 3 puntos en la tasa del IVA puede tener sobre el consumo. Efectivamente puede haber un impacto porque hay bienes y servicios gravados con IVA cuyo precio presumiblemente se va a incrementar. Pero yo creo que el impacto que se puede dar si es que los funcionarios públicos dejan de cobrar sueldos por 2 meses, o si las deudas con el sector privado se siguen acumulando, o si los hogares pobres no reciben las transferencias que reciben desde el presupuesto del Estado, ese impacto sobre el consumo va a ser muchísimo mayor que el que tendría un incremento en el IVA. Y hasta aquí no hemos topado el tema de la guerra interna, que también necesita un montón de dinero para financiarse. La pregunta aquí es, ¿por qué siempre los ecuatorianos de a pie tienen que pagar las crisis y los malos manejos de los gobiernos? Porque siempre es, vamos a subir los combustibles, el IVA, el impuesto y esto y lo otro. Bueno, yo diría que los combustibles más bien es un derecho al que no es un derecho, es una situación a la que nos hemos acostumbrado y que realmente no es normal en el resto del mundo. El economista Dajik decía, bueno, si el Ecuador fuera tan inteligente esa medida de subsidiar los combustibles, ¿por qué el resto del mundo no lo hace? Y aquí realmente me pareció una intervención bastante sensata. Y respecto al tema de los impuestos, ahí diría yo dos cosas. Respecto al IVA puntualmente, el Ecuador tiene una tasa bastante menor al promedio regional y el IVA tiene la ventaja de que, aunque afecta al consumo, en el caso de los hogares más pobres, el impacto es moderado porque la mayor parte de su canasta de consumo comprende bienes y servicios que no pagan IVA. Y luego estamos nosotros, al menos desde Cordes, haciendo un llamado a que este sacrificio sea compartido. Creemos que es importantísimo que se eleven de manera permanente los ingresos, pero que también haya un recorte permanente en el gasto público, aquí entendiendo gasto público no solo como presupuesto del Estado, sino todo el sector público que incluye también a los gobiernos nacionales. El presidente ha dicho que va a recortar 1.000 millones en gasto público. No ha hablado claramente de eliminar algunas instituciones. Ya se empieza a hablar de la fusión de 20 entidades que digamos que ni siquiera, ayer leíamos una lista y las conocíamos recién, una fusión por absorción. Pero de ahí a que esto se convierta en 1.000 millones... Es un desafío. Todos los gobiernos dicen, estamos recortando el gasto público y nunca se ve.
Se ha dado cierto control en el gasto público a partir de hoy, diría, de la gestión de Richard Martínez hacia adelante. Ya el gasto público dejó de crecer, al menos tanto como crecía antes, pero efectivamente tenemos una tendencia o una inercia hacia el alza, por ejemplo, por sueldos, por bienes y servicios, por transferencias, no solo a los hogares pobres, sino también a la seguridad social. En ese contexto, 1.000 millones es un desafío importante. Obviamente, ojalá lo consiga, pero yo insisto en que mucha gente cree que el recorte tiene que venir únicamente de parte del gobierno central. Y en realidad, si es que uno considera todo el sector público no financiero del Ecuador, el gobierno central es del hermano pobre. Los municipios, bueno, vaya uno a saber en qué gastan los recursos, más allá de los conciertos que ofrecen en sus fiestas cantonales. Seguramente la mayor parte de esos recursos se destina a gasto corriente. Entonces, yo creo que las expectativas respecto a lo que se puede recortar en el presupuesto del Estado tendrían que moderarse un poco, pero más bien plantear los debates sobre dónde recortar en el resto del sector público que, insisto, incluye gobiernos seccionales. ¿Está en riesgo la dolarización? A ver, hay un tema de que mucha gente entendería tal vez que cuando nosotros decimos que la dolarización está en riesgo, salga este otro presidente a decir oficialmente el Ecuador no está dolarizado. Eso no va a pasar. Lo que pasa es que si el gobierno entra en una situación de tal estrechez fiscal que no puede pagar los sueldos, no puede pagar el sector privado, no puede pagar a los hogares más pobres porque no tiene dólares, entonces en vez de darles dólares les da un papel emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas que dice, señor funcionario público, este papel equivale a $1.000. Obviamente el funcionario no puede ir al supermercado con este papel, sino que va al mercado de valores a venderlo para que le den dólares, pero no le van a dar $1.000, le van a dar 900, 800, 700, dependiendo de la cantidad de papeles que están en el mercado. Eso es lo que llaman ustedes ecuadólares. Eso por una parte sería una emisión de corto plazo del Ministerio de Economía y Finanzas. Los ecuadólares se refieren más a los créditos que daría el Banco Central directamente al gobierno, porque contrario a lo que se piensa de que el Banco Central se toma las reservas para prestarle al gobierno, lo que hace el Banco Central en este tipo de operaciones es crear depósitos en la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas que no están respaldados en dólares genuinos y por lo tanto esos son los famosos ecuadólares de los que en su momento también habló el economista Arauz. Es que eso es lo que preocupa, porque estamos tocando dos temas que se hablan siempre en campaña. Entonces, eso es lo grave. No, es que, y por eso justamente la rueda de prensa de ayer fue tan atípica, porque consideramos que estamos en un punto de quiebre. Realmente, si es que un gobierno no tiene para sueldos, es porque no tiene para nada. ¿El punto de quiebre hacia qué? Hacia una situación en la cual la dolarización como la conocemos está en riesgo y podemos entrar... O sea, sí está en riesgo. Sí, está en riesgo de que ya no sea una dolarización formal, sino que entremos en una especie de bimonetarismo y esto obviamente puede terminar contagiando a otros sectores de la economía que se muestran sanos, por ejemplo, el sector financiero. Y con todo lo que necesita el Estado para financiar la guerra interna. 4 medidas que ustedes han sugerido. Primero, que se apruebe el incremento del IVA. De manera permanente. O sea, más fuerte de lo que está, pues si el gobierno ha tenido que ceder. Y ni así hay los votos. Es que, imagínate, Milton, nosotros hemos tenido en los últimos años en el Ecuador, y tú recordarás, varias reformas tributarias cuyo centro han sido incrementos temporales de impuestos. O sea, de hecho, la reforma tributaria del IVA sería la segunda en 2 meses. Sí, no, y además, bueno, la primera se basó sobre todo en la remisión tributaria y los cambios, obviamente, a las retenciones de las empresas. Fue una reforma tributaria. Pero ninguna viene enfrentando de manera estructural el problema. Hubo reformas tributarias que gravaban las ventas de las empresas durante 3 años. Hubo reformas tributarias que gravaban al patrimonio de las empresas, cosa que desalienta el crecimiento de la inversión durante 2 años. Ninguna ataca de manera estructural el problema. En su momento, sí, con la gestión del ministro Cuevas se intentó modificar de manera permanente el impuesto a la renta, pero luego el mismo gobierno se revirtió en esa medida. Entonces, creemos que tiene que ser permanente. Esa es la primera medida. O sea, primero, IVA al 15 para siempre. Para siempre. Segunda, revisión significativa del subsidio de los combustibles. El presidente habló en su momento de dejar fuera de esa revisión al diésel. Exactamente. Y en realidad el diésel es el grueso del subsidio de los combustibles. Hace poco nos enteramos de que por orden de la Comunidad Andina, en las gasolineras del Ecuador, incluso camiones de Colombia y Perú tienen derecho a llenar sus tanques a precio subsidiado. Es una locura y al presidente le tocó emitir un decreto para formalizar esto. Exacto. Pero el diésel, en cambio, es el combustible más usado por la gente que no tiene, por las camionetas rurales, por los tractorcitos, etcétera. A ver, ahí tiene que haber compensación, yo diría, al menos en 2 sectores. Primero, el transporte urbano público, ¿no es cierto? Claro. Porque no puede ser para una familia pobre que le suban el transporte de 25 o 30 centavos a 50 o 60, es un golpe muy fuerte en su capacidad de consumo. Entonces, debe haber una negociación con los transportistas que diga, bueno, ustedes tienen tal capacidad, o sea, un cupo determinado a la semana, al mes, para llenar con precio subsidiado y no me tocan los transportes. Y luego lo que tú mencionas, las camionetas en el sector rural no solo transportan
sean mercancías, sino que muchas veces son el medio de transporte de las personas. Creo que ahí también podría haber algún tipo de compensación. No soy un experto en esto, pero seguramente la tecnología permite focalizar ese tipo de subsidios. Ok, segundo punto, entonces... Dejando, yo diría, de lado en el segundo punto, tal vez el gas de uso doméstico, que sabiendo que hay un desvío importante también ahí, es el combustible más sensible. Pero tal vez. O sea, ese es un tema... Ahí sí, no hay vuelta atrás. Entonces, claro, siendo más contundente, dejando de lado el gas de uso doméstico. La tercera medida tiene que ver justamente con el gasto público, porque realmente tiene que ser un sacrificio compartido y yo estoy de acuerdo. A ver, no estoy de acuerdo con mis colegas economistas que creen que todo el ajuste puede recaer solo en el lado del gasto. El desbalance es tan grande que tiene que venir compartido por un incremento permanente de ingresos y un recorte permanente de gasto. E insisto, aquí tiene que haber, seguramente hay dentro del gobierno central espacios donde recortar el gasto, pero esto tiene que extenderse también a otras instancias del sector público que incluyen gobiernos seccionales, empresas públicas y seguridad social. Ayer vi que la Universidad de San Francisco ya está haciendo un primer acercamiento a dónde se podría recortar el gasto. Me parece un esfuerzo muy importante, todavía no lo reviso en detalle, pero creo que ya el debate está planteado. Y por otro lado, tenemos que hablar de la seguridad social, porque la seguridad social, ya tú recordarás del año pasado, la comisión presidida por Augusto de la Torre presentó más que, yo diría, las propuestas fueron muy importantes, pero la situación en la que se halla el fondo de pensiones es dramática. Y eso significa que tarde o temprano, yo diría más temprano que tarde, si no hay cambios, podemos entrar en riesgo también de que se dejen de pagar pensiones, afectando a uno de los grupos más vulnerables de la población. Y además yo te diría otra cosa, la crisis fiscal, digamos, del gobierno central o del presupuesto del Estado, también afecta a la seguridad social porque obviamente no se están cumpliendo al día las transferencias por el 40% del fondo de pensiones. La seguridad social se está viendo obligada a desinvertir y esto también termina golpeando la economía. Ayer lo decía Augusto de la Torre, porque ¿cuáles son las inversiones del IES o del BIES? Los créditos que puede dar a los afiliados quirografarios, hipotecarios. Y entonces, si es que tiene que desinvertir, significa que el mercado de crédito, por ejemplo, inmobiliario, donde el BIES es tan importante, también va a tender a contraerse. Con esas cuatro cosas se puede decir que habría un cambio estructural en el país. Es decir, para no andar tapando los huecos, porque cada año es el déficit tanto, el déficit baja, pero siempre tenemos déficit. No importa si es mucho o poco, siempre hay algo en contra. Y seguramente lo vamos a seguir teniendo, pero una cosa es tener un déficit de 5 puntos del PIB y necesidades de financiamiento de más de 10% del PIB, y otra cosa es bajar un déficit de 2% del PIB, que ya podría ser cubierto incluso con créditos de multilaterales, porque además este tipo de medidas te abren la puerta para que puedas ir al Fondo Monetario y decirle, a ver, Fondo, necesitamos tu ayuda, estamos en guerra, estamos en una situación fiscal crítica y los ecuatorianos nos estamos ayudando a nosotros mismos con estas medidas que muestran nuestro buen compromiso hacia la consolidación fiscal. Ese es el último tema que quería preguntar, el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto nos debería prestar en este momento, si es que nos puede prestar? A ver, lo que pasa es que el último programa fue realmente muy generoso con el Ecuador, fueron 6.500 millones. Yo creo que no podemos aspirar a un desembolso tan importante, pero digamos, si fuera la mitad de eso, y ya en el Ecuador conseguimos reducir el déficit de 6.000 millones a 4.000 millones, bueno, el resto ya se puede manejar. Y además, no es solo el Fondo Monetario, sino que tener un programa con el fondo también te abre la posibilidad a que consigas más financiamiento de otros multilaterales. ¿Qué pasa si el martes, que es el segundo debate de la ley IVA, la Asamblea decide no subirlo, no aprobarlo? Bueno, primero la clase política se tendrá que ser responsable y dar la cara frente a las personas, funcionarios públicos que no pueden cobrar su sueldo, frente a las personas, sobre todo hogares pobres que reciben transferencias directas del presupuesto del Estado, y hacerse cargo también porque, a ver, muchas veces los economistas tenemos fama de agoreros, ¿no es cierto? Pero realmente la situación que estamos viendo, el tema, como digo, que fue para nosotros un punto de quiebre, de que no se puedan pagar los sueldos, esto no tiene una solución, no tiene un horizonte de que va a mejorar si es que no hay medidas incómodas. Entonces, lo que puede pasar es que los atrasos se van acumulando y tarde o temprano la presión va a ser tan grande que el gobierno va a tener que salir a pagar con algún tipo de obligación que no es del dólar. ¿Cómo qué? Un papel emitido por el Ministerio de Finanzas, un crédito del Banco Central, que son ecuadólares. Entonces ya la dolarización formal como la conocemos deja de existir y empezamos o entramos en una especie de bimonetarismo donde hay un dólar y hay también una moneda emitida por el gobierno que no es un billete, pero es una obligación que tiene a su vez un tipo de cambio. Grave situación, grave diagnóstico y soluciones muy drásticas las que se tienen que tomar. Gracias, José. Muchísimas gracias, Milton. José Hidalgo, director de Cordes, estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos.